Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del espectáculo turco. Qué subidón de adrenalina tenerlos de vuelta con nosotros. Hoy tenemos un tema que, lo presiento, les va a volar la cabeza, porque involucra a dos de las estrellas más rutilantes no solo de Turquía, sino que diría yo, del universo entero del entretenimiento. Redoble de tambores, sí, estamos hablando de los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Preparen palomitas, ajusten sus audífonos y abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos de lleno en una historia digna de un guión de Hollywood: misterio, romance, especulaciones vertiginosas y el ingrediente secreto de hoy. Una canción secreta que podría ser la llave para reabrir un capítulo de amor que muchos pensaron cerrado para siempre. Como ya saben, estos dos titanes del talento han conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, no solo por su indiscutible maestría frente a las cámaras, sino también, y seamos honestos, por esa química que incendia la pantalla. Una chispa que parecía extenderse más allá del set y consumirlos en una relación que, aunque fugaz, grabó su nombre en el Olimpo de los romances célebres. Su noviazgo, aunque breve, dejó una huella imborrable en el alma de sus legiones de fans, quienes, día tras día, siguen alimentando la llama de la esperanza, soñando con una reconciliación que parece más un cuento de hadas que una posibilidad tangible. Y aunque ambos, con la elegancia que los caracteriza, han continuado forjando sus propios caminos profesionales y personales, los rumores sobre un posible reencuentro nunca terminan de disiparse, alimentados por sutiles guiños, miradas que dicen más que 1000 palabras y, en el caso que nos ocupa hoy, por esa melodía misteriosa que, según los rumores más persistentes, Kerem Bürsin habría compuesto y dedicado con el alma a su Hande Erçel. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a explorar este laberinto de emociones y conjeturas, quiero pedirles un favor, un pequeño gesto que para nosotros significa un mundo. Si son recién llegados a este santuario de noticias y chismes, o si son de esos espectadores fieles que disfrutan de nuestros vídeos sin haberse unido formalmente a la comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con noticias bomba, chismes jugosísimos, exclusivas de infarto y todo lo que necesitan saber sobre sus ídolos turcos. Su apoyo, su fidelidad, es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad, hecho a la medida de sus gustos y expectativas. No lo olviden, ustedes son la razón por la que hacemos esto. Y ahora sí, sin más preámbulos, apaguen las luces, preparen sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y déjense llevar por la magia de esta historia. Sumérjase en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en el enigma de la supuesta canción secreta que podría ser la chispa que encienda de nuevo las llamas de un amor que muchos creían extinto. La trama se desata hace ya un tiempo, poco después de que Kerem y Hande decidieran tomar caminos separados. Como era de esperarse, la noticia de su ruptura desató un auténtico tsunami mediático, inundando revistas, programas de televisión y redes sociales. Ambos, con una madurez y un respeto admirables, mantuvieron un perfil bajo, evitando a toda costa alimentar el morbo y negándose a ventilar los detalles íntimos de su separación. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, algunos fragmentos de información comenzaron a filtrarse, apuntando a diferencias irreconciliables en sus visiones del futuro, en sus prioridades y en sus estilos de vida. Mientras Hande se volcaba de lleno en su meteórica carrera como actriz y modelo, conquistando alfombras rojas alrededor del mundo y consolidándose como un ícono de estilo e influencia en Turquía y más allá, Kerem, por su parte, también se enfocaba en expandir sus horizontes profesionales, explorando nuevas facetas como productor y guionista, sin dejar de lado su pasión por la actuación. A simple vista parecían estar navegando por rumbos opuestos, pero como suele suceder en las mejores historias de amor, el destino, o quizás el universo mismo, tenía otros planes guardados bajo la manga. Hace apenas unas semanas, Kerem Bürsin desató un auténtico terremoto en las redes sociales al publicar un vídeo en su cuenta de Instagram, donde se le veía tocando la guitarra y cantando una canción completamente inédita, un tema que nadie había escuchado antes. La melodía, con un aire melancólico y una dulzura conmovedora, envolvía al oyente en una atmósfera de introspección. La letra, aunque deliberadamente ambigua y abierta a múltiples interpretaciones, parecía hablar de un amor perdido, de arrepentimiento profundo y, lo más importante, de la persistente esperanza de una segunda oportunidad, de una redención sentimental. Era inevitable que los fans de Kerem y Hande, verdaderos detectives del amor, reaccionaran de inmediato.
Las redes sociales, convertidas en un hervidero de emociones, explotaron con comentarios, análisis exhaustivos y especulaciones de todo tipo. ¿Era esta canción un mensaje subliminal dirigido directamente a Ande? ¿Estaba Kerem intentando reconquistar su corazón a través de la música, utilizando el lenguaje universal del amor? ¿O se trataba simplemente de una expresión artística personal, una catarsis emocional sin ninguna conexión con su vida amorosa? La cruda realidad es que Kerem, fiel a su estilo reservado, no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. No ha confirmado ni desmentido las teorías que circulan en la web. Sin embargo, la meticulosa disección de la letra, la atmósfera general de la canción y algunos detalles sutiles en la interpretación de Kerem han convencido a muchos de que sí, esta canción es mucho más que una simple balada, es un mensaje directo, un grito silencioso dirigido al corazón de Hande Erçel. Por ejemplo, una de las frases que más ha resonado entre los fans dice textualmente: «Recuerdo tus ojos, esos faros llenos de luz y alegría, y me atormenta la pregunta de si algún día volveré a ser testigo de esa chispa mágica». Esta línea, en particular, ha calado hondo en el imaginario colectivo de los seguidores de la pareja, ya que la mirada de Hande, su expresividad y la vivacidad de sus ojos eran, sin duda, una de las características más admiradas y celebradas durante su relación. Otra estrofa que ha desatado un sinfín de debates es la que reza: «Cometí errores, lo admito, fui ciego y sordo ante tus necesidades, pero estoy dispuesto a cambiar, a transformarme, a convertirme en el hombre que mereces». Esta sincera declaración de arrepentimiento, este compromiso explícito de enmendar sus errores, ha sido interpretada por muchos como una señal inequívoca de que Kerem está dispuesto a asumir toda la responsabilidad por los problemas que condujeron a su ruptura, y que está genuinamente comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar a Hande. Pero, ¿cuál es la postura de Hande ante todo este revuelo? ¿Cómo ha reaccionado a la canción de Kerem? Hasta el momento, la actriz, fiel a su política de mantener su vida privada alejada del ojo público, no ha hecho ningún comentario oficial sobre la canción de su expareja. Sin embargo, fuentes cercanas a ella, personas de su círculo íntimo que han preferido mantenerse en el anonimato, han revelado que Hande ha escuchado la canción de Kerem y que, lejos de permanecer indiferente, se ha sentido profundamente conmovida. Al parecer, la actriz se siente halagada, incluso sorprendida, por el gesto de Kerem, pero también se encuentra en una etapa de su vida en la que está completamente enfocada en su carrera profesional, en consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y en priorizar su bienestar personal. Según estas fuentes, Hande necesita tiempo o espacio para reflexionar, para analizar sus sentimientos y para tomar una decisión informada. La actriz valora profundamente la honestidad, la transparencia y la sinceridad en una relación, y necesita estar completamente segura de que Kerem ha madurado, de que realmente ha aprendido de sus errores y de que está dispuesto a comprometerse a largo plazo, a construir una relación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Por supuesto, también es fundamental tener en cuenta el factor tiempo y distancia. Hande ha estado viajando constantemente por compromisos laborales, participando en proyectos internacionales y representando a importantes marcas de moda y belleza. Kerem, por su parte, ha estado más centrado en sus proyectos en Turquía, desarrollando su faceta como productor y participando en series y películas locales. Esta distancia física, esta falta de contacto cotidiano, podría representar un obstáculo importante para una posible reconciliación. Sin embargo, como reza el viejo adagio, el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Además, no podemos ignorar la influencia de las familias y los amigos cercanos. Tanto Kerem como Hande son muy unidos a sus seres queridos, y sus opiniones, sus consejos y su apoyo podrían ser determinantes en la decisión final. Si sus familias y amigos aprueban una posible reconciliación, si ven en ella una oportunidad para la felicidad de ambos, esto podría allanar el camino. Pero si por el contrario existe resistencia o reservas por parte de alguno de ellos, la situación podría complicarse aún más. En definitiva, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un auténtico laberinto de emociones, una novela turca con todos los ingredientes para mantenernos en vilo. La canción de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza entre sus legiones de fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, pero la decisión final está en manos de ambos actores. Solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si esta canción secreta logrará el milagro de reunirlos o si quedará grabada en la memoria colectiva como un hermoso recuerdo de un amor que pudo ser, pero que finalmente no fue. Lo que sí es innegable es que la historia de Kerem y Hande sigue fascinando al público, que cada pequeño gesto, cada mirada fugaz,
cada palabra pronunciada es analizada al detalle, magnificada y convertida en titular. Y es que en el fondo todos somos adictos a las historias de amor, especialmente cuando se trata de dos personas tan talentosas, carismáticas y queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y bien, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la supuesta canción secreta de Kerem Bürsin para Hande Erçel y de las posibles implicaciones que esto podría tener en su relación. En resumen, hemos explorado cómo una canción inédita de Kerem ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones sobre una posible reconciliación con Hande, analizando la letra con lupa, diseccionando las reacciones de los fans y sopesando las posibles implicaciones para el futuro de su relación. Hemos visto cómo la música, ese lenguaje universal, puede ser un poderoso medio de expresión y cómo, en este caso particular, podría ser la llave maestra para reavivar un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, nunca se apagó por completo. Quiero agradecerles, una vez más, por habernos acompañado en este viaje. Su apoyo incondicional es invaluable y nos motiva a seguir investigando, a seguir profundizando y a seguir trayéndoles las noticias más jugosas, las exclusivas más impactantes y los chismes más deliciosos del apasionante mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo caminando de la mano hacia el altar? ¿Qué interpretación le dan a la canción de Kerem? ¿Creen que es un mensaje sincero o una simple estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada a ello. Me muero de ganas por leerlos y conocer su punto de vista. Y antes de despedirme quiero recordarles, una vez más, que no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans incondicionales de Kerem y Hande y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita por favor, no se olviden de la campanita, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós y recuerden que el amor en todas sus formas siempre vale la pena.